Temprano yo te buscaré. Hola, muy buenos días, hermanos, muy bienvenidos a este devocional de mañana. Te buscaré, como todos los días, de lunes a viernes, 8:30 de la mañana, en este encuentro para arrancar el día con un pensamiento, con una meditación, una palabra de Dios para nuestras vidas. Este tiempo que apartamos para estar con Él. Quizás vos no lo puedas hacer en este horario, bueno, no te preocupes, queda grabado en el canal oficial de YouTube de la Iglesia del Puente, lo podés escuchar en otro momento o lo podés compartir, que eso puede ser de bendición para tantas vidas. Hoy en particular quisiera reflexionar juntos, algo que Dios estuvo hablando a mi corazón, sobre esas heridas, esas circunstancias, esas sensaciones de fracaso que a veces afectan tanto a nuestras emociones y que quedan allí como guardadas en lo profundo de nuestro corazón y como que tratamos de manejarlas a nuestra manera, pero vemos que no funciona, que no mejoramos. Hoy quiero que vayamos a la palabra de Dios, a ver cuál es la mejor manera de manejar esas historias del pasado, pero que todavía afectan nuestro presente. Primero vamos a ir a un tiempo de adoración y luego a la palabra de Dios. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. Qué bueno poder estar en ese tiempo de adoración que nos ayuda a aquietar el espíritu. Y ahora sí, vayamos a esta palabra de Dios para nosotros. Hablar sobre esas emociones por heridas que quizás alguien cometió contra nosotros, una circunstancia que vivimos o aún decisiones que hemos tomado, malas decisiones, y nos provocan esa sensación, esa emoción de fracaso no sanado, no curado. Y quiero que vayamos un poquito a la primer familia de la palabra de Dios. ¿Cuál fue la primer familia? Por supuesto, sí, Adán y Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 8 dice así: cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. ¿Qué versículo tan tremendo, ¿no? En pocas palabras, cómo describe una situación que a veces nos pasa también a nosotros en nuestra propia vida. Esta primer familia, Adán y Eva, lo tenían todo. Estaban en el jardín del Edén, ¿cómo no tenerlo todo, verdad? La abundancia, la vida en abundancia. No tenían preocupaciones, no tenían problemas con la inflación. Ellos no tenían que estar pensando si a fin de mes voy a cobrar el sueldo, si me va a alcanzar para pagar la tarjeta de crédito. No. No tenían esas angustias, no tenían miedo. Es más, nunca habían tenido necesidad de esconderse de Dios porque no tenían nada que ocultar. Esa era la maravillosa vida de la primer familia que Dios creó. Pero de pronto aparece ¿quién? La serpiente y un árbol, un fruto que estaba prohibido. Y acá viene algo tan importante en la vida de Adán y Eva. Ellos, igual que vos, igual que yo, tenían libre albedrío. Es decir, la posibilidad de elegir, de escoger, porque si es algo que Dios nunca nos ha quitado, jamás, ni a vos ni a mí, es esa libertad. Todo el tiempo podemos escoger. Y ellos eligieron decirle sí a la tentación y eligieron decir no al consejo
de Dios, a la guía nada menos que de Dios. Fue una elección. Y a veces nosotros cometemos las mismas decisiones. Y después, bueno, ya sabemos lo que pasó. La consecuencia fue que todo ese mundo maravilloso, ellos sintieron como un acordeón que se desinfló. Un globo que se pinchó. Todo se desvaneció. Toda esa maravilla de vida que tenían ya no estaba. Una decisión mal tomada. ¿Y cuál fue el sentimiento que vino? Bueno, primero la culpa, después vino la ansiedad y después vino el buscar, buscar estrategias para poder zafar de esa situación. Vinieron las excusas, las justificaciones, el echar la culpa al otro. Ya conoces la historia. Todo eso es lo que muchas veces nosotros repetimos. Maniobras humanas, esfuerzos humanos por tratar de que esa herida, esa sensación de fracaso, esa sensación de que esto nunca más va a volver a ser igual, esa emoción terrible de culpa, tantas emociones por cosas que ocurren en nuestra vida y nos lleva a maniobrar, pero desde el intelecto humano, desde nuestra propia manera de manejar las cosas. Yo hoy te voy a nombrar 9 maneras que a veces usamos para tratar de maniobrar esas emociones que quedaron allí en lo profundo del corazón porque algo o nos hirió o algo nosotros decidimos mal. Sea cual fuere, la sensación es de fracaso. La primera maniobra que solemos hacer es la de tratar de adormecer ese sentimiento. ¿Cómo es que se adormece un sentimiento? Bueno, buscando cosas que me aturdan. Algunos lo harán con el alcohol, otros con un cigarrillo de marihuana, otros lo harán con la pornografía, otros con sexo ilícito, etcétera, etcétera. Cosas que me den ese happy hour, esa horita feliz, ese rato de placer que sabemos que es temporal y que pasa. Pero por ese rato dejamos de pensar, adormecemos el dolor que llevamos dentro hasta que pasa el happy hour y volvemos a casa y vuelve a renacer el dolor adentro nuestro. O sea que esa maniobra no resulta, no funciona. Segunda maniobra, segunda estrategia humana, negamos lo que ocurrió, negamos el dolor, es un plan estratégico, ¿no? De lo que hicimos o nuestra mala decisión, un poco como hicieron Adán y Eva, tratando de justificar, de buscar la vuelta, pero el otro, pero aquel, pero las circunstancias. Negamos totalmente y hasta a veces nos mentimos a nosotros mismos que eso sigue ahí y sigue atormentándonos, la negación. Tercero, minimizamos. ¡Wow! Qué frase tan común, decir, no fue para tanto. Pero qué exageración, qué fanatismo. Esto, yo no lo dije con esa intención, no lo hice así tan... Y minimizamos, pero la realidad, en el fondo sabemos que eso nos marcó. Y nos marcó para mal. Porque muchas de las decisiones que tomamos hoy vienen de eso no sanado, del pasado. Cuarto, lo enterramos. Sí, enterramos el dolor. ¿Cómo lo enterramos? Bueno, a veces con actividades, trabajos así, montañas de trabajo, horas de trabajo que nos llevan hasta perder el tiempo de relación con la familia. Nos perdemos de los cultos, de la iglesia. Tengo mucho trabajo, tengo mucho que hacer, corremos. Es como una manera de aturdirnos. ¿Para qué? Para enterrar ese dolor y sobre todo estar tan ocupados que no tener el tiempo de detenerme para ver qué me está pasando y no poder confrontarnos con la persona a la que más estamos detestando, nosotros mismos. ¿Sí? A veces nos detestamos porque fallamos, porque fracasamos, porque lo hicimos mal y la culpa y el dolor, tantas cosas y lo queremos enterrar con montañas de actividades. Quinto, nos castigamos. Hay adolescentes que lo hacen, ¿verdad? Se cortan los brazos, las piernas, tratan de lastimarse porque es una manera de castigarse porque se equivocaron, porque hicieron algo mal. Y quizás hasta ni siquiera hicieron algo mal. A veces es como yo me siento.
Quizás fuimos objeto de violación, pero la persona se siente culpable porque no supo manejarlo, porque no supo negarse, y son solo adolescentes o niños, pero esa culpa los martiriza y se castigan. El castigo hace que nos lastimemos de diferentes maneras, ¿no? Y también hacemos que nuestro cuerpo se vea lastimado hasta quedar exhaustos, porque tampoco ahí el dolor se va. Y venimos al sexto, la sexta maniobra. Evitamos mencionarlo. Lo que nos pasó, lo que nos dolió, callamos. Callamos, silencio, no lo hablamos con nadie de la familia, no lo hablamos con nuestras amigas más íntimas, no lo hablamos con nuestro líder ni con nuestro pastor, no buscamos un consejero y pasan años guardando eso. No hay que mencionar lo que pasó, porque pienso que si no lo nombro no pasó, pero sí pasó. Pasó o mi error, o mi mala elección, o la herida que me hicieron, pasó, existió. Y el silencio no lo cura, solamente lo tapa por un tiempo, pero en algún momento eso aflora. Pero son las maniobras humanas. Séptimo, lo desviamos. ¿Qué significa desviar este dolor? Bueno, atacamos a nuestros hijos, ¿no? Nos desquitamos con nuestros cónyuges, nos peleamos con nuestros compañeros de trabajo, nos peleamos con el colectivero, con el verdulero. ¿Por qué? Porque adentro nuestro está ese dolor que nos llena de enojo, de ira, y lo desviamos hacia las personas que están más cerca nuestro, porque no fue sanado ese dolor. Octavo, lo neutralizamos. ¿Cómo es neutralizar este dolor? Bueno, decimos esto nunca más va a pasar, así que a partir de ahora yo voy a ser perfecta, mi familia va a ser perfecta, voy a ser perfecto. Y empiezo a poner una religiosidad, una regla que sea implacable. Voy a ser la persona más perfecta. Entonces me vuelvo perfeccionista y exigente conmigo y con los que me rodean. Qué terrible es vivir en un ambiente así, porque es todo apariencia. Abajo de la alfombra hay dolor. Mucho dolor que necesita ser restaurado. Y el 9, el último punto que yo armé en esta lista de maniobras es la personificación. Personificamos el error, es decir, la persona que se equivoca es. Les voy a dar un ejemplo. Viene mi hijo de la escuela, sacó una mala nota y yo como mamá, ¿qué tengo que hacer? Averiguar. ¿En qué te fue mal? Matemática. Bueno, ¿qué es lo que te cuesta aprender? La multiplicación. ¿Qué es lo que te cuesta aprender? La división. Bueno, juntos vamos a aprender, yo te voy a ayudar. Si hace falta, buscaremos un profesor particular. Vamos a remontar esa nota. Pero cuando tenemos heridas no sanadas, normalmente personificamos. Es decir, ese error pasa a convertir a nuestro hijo en un burro, ignorante, fracasado, en un no servís para nada. Porque personificamos, como que si ese error pasa a ser su identidad. Y a veces lo hacemos con nosotros mismos. Soy un inútil, no sirvo para nada. ¿Pero por qué? Porque hemos personificado la culpa, el dolor, la herida, y todo esto son maniobras humanas que lo único que hacen es lastimarnos cada vez más. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Qué clase de personas seremos si tenemos estas culpas o estas heridas no sanadas en nuestro corazón? Bueno, yo te lo voy a describir. Es una persona ansiosa, es una persona que se esconde, que huye, es una persona que finge, que niega, que aparenta, porque tiene mucho miedo de que se descubra lo que está guardando en su corazón. Te voy a leer algo que escribió un hombre que le pasaba algo parecido a esto. Y él dijo: me mantenía viviendo en una mentira por miedo a que alguien me viera tal cual soy y pensara mal de mí, me desaprobara, me rechazara o me juzgara. Así que me escondía detrás de mi hoja de higuera, de la competencia, del conocimiento, de la superespiritualidad, la alternativa que vos quieras, pero se escondía. Vivir esa mentira era agotador y me producía muchísima ansiedad. Qué terrible, ¿no? Tener que estar toda mi vida escondiendo algo que yo sé que está dentro mío y que me ha hecho daño. La culpa
o el error o la herida no resuelta te convierten en una persona infeliz. No podés tener felicidad, agotada, enojada, estresada y sobre todo preocupada para que no se descubra lo que te pasa. Un ejemplo claro en la palabra es el de David. David había tenido una aventura con Betsabé y en el Salmo 32, versículo 3 y 4, escuchá cómo él lo describe. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Esa era la angustia que lo azotaba a David. ¿Por qué? Guardó silencio. Escondió, encubrió su pecado. Y si vamos a otro ejemplo de la Biblia, hay muchos, yo tomé estos dos nada más, tenemos a Pablo. Pablo que tenía sus manos manchadas de sangre. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 3. Saulo, era su nombre antes de llamarse Pablo, por su parte causaba estragos en la iglesia. Entrando de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¡Wow! Qué fuerte lo que pasaba en la vida de Saulo. Él estaba realmente convencido de que estaba haciendo lo correcto, pero en realidad había mucha ira en su interior, había heridas no sanadas. Es más, se caracterizaba por una religiosidad, era legalista hasta la médula, y eso lo muestra en Filipenses, capítulo 3, versículo 4 y 6 dicen así: yo mismo, habla Pablo, tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Esa era la descripción que Pablo hacía de sí mismo, como era antes. ¿Antes de qué? Antes de Damasco. ¿Qué pasa en Damasco? Saulo se encuentra con Jesús. Y allí viene una restauración tan grande de su vida, que no solo pasa a llamarse Pablo, sino que él, que había intentado tanto salvarse a sí mismo a través de sus maniobras y de sus estrategias, ahora deja de hablar de sí mismo para empezar a hablar de este Jesús que lo restauró. Hasta que se encontró con Jesús en Filipenses 3:7, fíjate lo que dice. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Ya no tiene de qué vanagloriarse, pero tampoco ya tiene nada que ocultar, no tiene nada que encubrir, porque ahora es Cristo, no es más Pablo, no es más Saulo. Y su vida fue restaurada en ese encuentro con Jesús. Y allí mismo en Filipenses 3, unos versículos más abajo, 13 y 14, fíjense lo que él llega a declarar. Cómo su arrogancia y su soberbia de querer manejar su vida a su manera cambia ahora por esta actitud de humildad. Y dice: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa, olvidando lo que queda atrás. ¿Escuchaste? Olvidando lo que queda atrás. Y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. No sé esta mañana si hay algo en tu corazón que estás encubriendo, que estás tratando de maniobrar, adormeciéndolo con diferentes sustancias o una vida disipada. No sé si estás queriendo engañar aparentando lo que no sos, lo que no podés. Si estás guardando silencio por heridas del pasado que te hicieron daño y nunca pudiste
compartirlo con alguien. Quizás es el momento que tus heridas sean sanadas, que tu culpa sea restaurada y que como Pablo puedas decir, olvidando lo que queda atrás. ¿Cómo haces esto? Encontrándote con Jesús, a los pies de Jesús, en la cruz de Jesús. Así como la culpa y el pecado pueden realmente consumir tu vida, también tenemos por otro lado la maravillosa gracia de Dios que lo restaura todo. Yo te invito a que te reencuentres con la gracia de Dios, que puedas perdonarte a vos mismo y que puedas perdonar a tus semejantes. Porque cuando logramos sacar eso que hemos encubierto por años, esa culpa, ese dolor, esa falta de perdón, vas a comenzar a tener la vida de abundancia que Cristo nos vino a ofrecer. Y como cierre, quiero leerte esto. Un santo feliz es aquel que es consciente al mismo tiempo de la gravedad del pecado y de la inmensidad de la gracia. El pecado no se reduce, ni tampoco la capacidad de Dios para perdonarlo. No pienses, sea cual fuere la situación que está viviendo, que la gracia de Dios no puede cubrirlo, que el perdón de Dios no puede alcanzarlo. Si tomaste una mala decisión, tenés el libre albedrío para retomar el buen camino. Si te lastimaron, si te ofendieron, también tenés la libre decisión de perdonar, de restaurar tu vida en Cristo Jesús y empezar a vivir una vida de abundancia en la gracia de Cristo. Hoy es el día. Esta mañana, en este momento, no lo dejes para mañana. Si necesitas hablarlo con un consejero, busca aquí en la Iglesia del Puente un líder con quien abrir tu corazón para que te pueda guiar en esto. Porque la verdad es que no hay nada más triste que estar viviendo una vida buscando maniobras para esconder las heridas, las culpas, los miedos, las sensaciones de fracaso. Eso no es vida, pero Cristo viene para traerte una vida nueva. Nueva criatura serás, porque eso es lo que nos promete la palabra de Dios. Quiero bendecirte en esta mañana en la búsqueda de ese encuentro como Saulo con la persona de Jesús. Ahora vamos a ir a una adoración para después orar juntos por tu vida y por la mía también. Te espero. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está, resucitado, Él vivo está. Él ha ganado, reinando está. Aleluya, la victoria está en ti. Aleluya, la has ganado para mí. Aquí estamos, después de esta adoración, de este tiempo de meditar la palabra. Espero que realmente el Espíritu Santo te haya hablado, te haya revelado, te haya mostrado si hay algo todavía en tu corazón que no está resuelto, que no está restaurado. Vamos a ir ahora, nada menos que a la presencia del Señor, para que puedas recibir de esa gracia, de ese amor, que es gratuito, que es incondicional y que Él lo pone a tu disposición. Padre amado, en esta mañana venimos a ti, primero para adorarte, para exaltarte, para darte gloria, gloria a tu nombre, porque eres digno, porque no hay otro como tú. Señor, sabemos que el propósito, cuando formaste la primer familia, Adán y Eva, de darles una vida de abundancia, es el mismo que tienes hoy con nosotros, con cada oyente, con cada hermana y hermano que está del otro lado del dispositivo, una vida de abundancia. Yo te ruego, Espíritu Santo, que estés hablando ahora, en cada hogar,
en el trabajo, en el transporte público, donde se encuentre, mi hermano, háblale para que ellos puedan escuchar tu voz y ya no estar tratando de adormecer la culpa, de no adormecer el dolor, las heridas del pasado, que no traten de enterrarlas, que tampoco la desvíen hacia los seres más cercanos, su familia, Señor, sino que podamos traerla a tu altar, a tus pies, en este encuentro con tu persona y decir, sí, Señor, esto en mi vida me está haciendo mal, porque me equivoqué, porque me lastimaron, porque hubo circunstancias que yo no entendí, pero hoy te pido que restaures mi corazón. Señor, yo bendigo a cada familia, Padre, para que encuentren la restauración, mamá, papá, y en esa restauración, en ese perdón, en esa gracia, tener un nuevo comienzo, pero llenos de la vida que tú nos traes. Tu presencia inundando sus casas, sus hogares, el tiempo de desayunar, de almorzar o cenar juntos, que sea un tiempo agradable, no de peleas, no de discusiones, sino de paz. Señor, entra en cada hogar. Y si alguno, Señor, alguno mira hacia atrás y ve que ha habido errores, este es el momento de pedir perdón. Pedirte perdón a ti por sobre todas las cosas, pero si es necesario, también pedir perdón a nuestros amigos, a nuestros cónyuges, aún a nuestros hijos. Si en algo, Señor, hemos descargado contra ellos situaciones y heridas que traemos de otras historias. Padre amado, ven con restauración. En el nombre de Jesús, Señor, sabemos que eso es lo que tú anhelas, porque tú formaste la familia, pero para que esta familia tenga vida llena de tu espíritu, que podamos disfrutar cada momento, desde un paseo a la plaza o un mate con nuestra esposa, con nuestro esposo, con tu presencia. Yo los bendigo en esta mañana, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo profundo, que traiga luz hasta lo íntimo, Señor, para que podamos ser libres. Los bendigo, Señor, a cada uno de ellos, en el poderoso nombre de Jesús. Y gracias por lo que nos has hablado en este día. Dedicamos toda esta jornada a bendecirte y a bendecir también a las personas que nos vayamos encontrando durante el largo del día, donde vayamos, que seamos realmente pacificadores llevando tu paz. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús.